artificial más grande de la provincia de Córdoba, loco. A darle de comer al artista. Salió meriendita en el lago. Se lo chorearon. Devolvelo. Y aunque incomode decirlo, algo que hay un cambio tremendo, miren. Damos final a esta gira 2026. Impresionante la cantidad de motorhomes que viajar también es una responsabilidad. ¿Cómo están, amigos? Así comienza un nuevo video de Rodando hacia la Libertad. Nos encontramos en el Valle de Calamuchita, específicamente en Villa del Dique, en el sudoeste de la provincia de Córdoba. ¿Y por qué estamos aquí en el medio de la sierra? Bueno, estamos en el marco de la gira artística de Juan, lo que les vengo contando en los últimos videos. Nos encontramos en la última parada de esta gira, en el último mural. Y miren en dónde nos encontramos en este momento. ¿Se acuerdan de este señor mural? Bueno, los que no lo vieron, este mural lo hizo Juan el año pasado aquí en Villa del Dique, en Old Wolf. Está espectacular todavía y si no vieron el proceso de este mural, que fue fantástico, se los recomiendo, está en la lista de reproducción de los videos de Córdoba. En este momento, en el 2026, lo que toca es cambiar esta fachada que estaba muy marrón, muy marrón. Ahora yo no llegué a mostrar cómo estaba antes, pero bueno, estaba todo marrón, estaba de este color. Ahora Juan ya hizo algunos retoques, ya lijó, ya le puso enduido en los lugares que faltaba y ahora está dándole blanco para empezar con un diseño que yo no les puedo explicar lo que va a quedar esto, así que mírenlo bien. Mírenlo bien porque esto nunca más va a quedar de un color uniforme. Ahora va a explotar el arte. A Bahía de los Días, que es una zona, una partecita, una bahía, justamente como dice su nombre, pero muy exclusiva de acá de Villa del Dique. Nosotros hemos estado varias veces y los fines de semana toda esta parte se utiliza mucho para las actividades que tienen relación con el viento, como el kitesurf y no sé qué otras, no se me ocurre otra. Pero acá, como pueden ver, hay mucho viento y esto se aprovecha para las actividades acuáticas. Y les digo que acá es una zona exclusiva porque tenemos unas señoras casonas que no les puedo explicar. Miren lo que son, tremendas mansiones, todas con vista al lago, salida directa al lago, como por ejemplo esta mansión, que miren cómo directamente tiene como ocupado todo lo que es el perilago, ¿no? Porque ya la casa directamente sale al lago y eso no lo recordaba. Esto debe ser porque el lago está crecido, porque si el lago está un poquito más bajo se debe hacer una playita. Una de las cosas que yo quería hacer, que hace poquito descubrí que se podía hacer, es la caminata alrededor del cerro de Villa del Dique, que es algo que nosotros nunca habíamos hecho porque lo único que habíamos hecho era el ascenso, que sí lo hicimos varias veces, tuvimos la suerte de hacerlo varias veces, pero como todavía no habíamos hecho esta caminatita, dije, puede ser una buena oportunidad para hacerla, pero ahora me llevo la sorpresa que lo que tenemos ahí atrás impide que esta caminata se pueda hacer. Yo sinceramente no la conocía, pero resulta que esta caminata, la vuelta al cerro, es bastante famosa, bastante conocida, y ahí detrás de las edificaciones está el camino, o estaba por lo menos el camino. Me parece mejor que les ponga una imagen. El camino que está ahí, que les muestro,
es parte de lo que era la vuelta al cerro y ahora ya no se puede pasar más porque hay una construcción. Qué loco eso. No lo tenía, no lo sabía. Y bueno, obviamente no vamos a poder hacer la caminata esta, pero sí, bueno, si uno quiere, lo que puede seguir haciendo es el ascenso al cerro de Villa del Dique. Ahí tenemos el cerro de Villa del Dique, el cerro de 2020, y este es el camino por el cual uno empieza a hacer el ascenso. Hay que caminar todo derechito por esa calle. Sin querer dije 2020, no me di ni cuenta. Bueno, 2026 en este caso. Wow, miren lo que es esta mansión. Por favor, parece un edificio. Ahí está el cerro 2026. Estamos llegando a la península de Embalsina, la zona, sí, más exclusiva de Villa del Dique. Este es el más exclusivo barrio residencial de esta zona, que se caracteriza por tener sus patios traseros con salida justamente al lago Ministro Pistarini. Gente con sus propias lanchas, por supuesto, porque estamos acá enfrente, pero enfrente del lago. Y así son las callecitas que directamente salen al lago. Las callecitas que dividen todas estas mansiones de lo más lujosas que hemos visto, ¿eh? Ven como acá los patios directamente salen al lago. Es como que, ¿para qué tienen rejas de este lado si del otro lado directamente tienen el lago? O sea, uno viene, si viene caminando por el lago, sale directamente a los patios de estas casas. Me explico, amigos, para mí es una locura esto, ¿eh? Mucha palmera, que bueno, se ve mucho, tiene mucha presencia la palmera por esta zona. Mirá lo que es esto. Súper prolijitas todas las casas, por supuesto, y mayormente vacías porque se utilizan mayormente para los fines de semana. Estas mansiones son casas de fin de semana o de vacaciones. A ver, entramos acá, a ver dónde salimos, ¿querés? Ah, no, no importa. No, esto es todo privado. Entro acá, en esta cuadra. Dale, a ver. A ver qué pasa. ¿Qué sucede si entramos a una de estas calles? Nunca lo hicimos. Prohibido acampar, encender fuego, uso de armas. Mirá. Bueno, por supuesto, no uso de armas. No, qué bárbaro. Miren las casas ahí y el lago enfrente. No. Acá se puede ver un poquito más directamente el lago de fondo. Qué loco, ¿eh? Mira, ahí va. ¿Lo ven, amigos? Al lago. Y esta es una zona de mucho conflicto porque algunas propiedades privadas han ocupado espacios públicos del lago, construido muelles o realizado construcciones sobre el perilago, así que hay un montón de denuncias de estas casas que se han apropiado de partes del lago, que es lo mismo que les contaba hoy, que ya no se puede hacer más el paseíto del cerro. Así que cuéntenme si ustedes tenían esta información, pero yo no sabía nada de este paseíto y de que ya tampoco se podía hacer.
más grande de la provincia de Córdoba, loco, con 5.600 hectáreas. Embalse Ministro Pistarini, una belleza. Y salió meriendita en el lago. Miren el atardecer que tenemos. Qué espectáculo. Está planchado, planchadísimo el lago de Embalse. Día 2 en Old Wolf, en este mural. Qué lindos esos colorcitos hermosos, me encantan. ¿Te gustan? La verdad que sí, me los voy a tatuar. Me encanta. Me pegaría un baño. El rey de la brocha gorda. Sí, me encanta, siempre utilizando nuevos instrumentos. A darle color a esas hamburguesas. Vamos. Miren lo que es mi oficinita acá, la comodidad que tengo. Que nunca falte el repelente, por favor. Y en esta gira artística de Juan, a mí me toca también hacer el catering, alimentar al artista. Así que esta dieta está siendo bastante balanceada entre milanesas y sanguchitos. Pero bueno, acá le metí toda la verdura que pude para que no sea solamente fiambre. A darle de comer al artista. Menos mal que ya comimos porque Juan le dio color a esa hamburguesa y te da un hambre. Qué rico, mirá todo lo que tiene. Y ahora arranca con la pinta. Hora del paseo después del mural, después de estar todo el día dándole. Y seguimos recorriendo el lago de Embalse porque es un placer para los ojos, obviamente. Esta es la 4ª vez en viaje que venimos a Embalse, que volvemos a este lugar. Muchos nos siguen hace un montón, ¿no? Pero hay otras personas que tal vez no lo saben, pero nosotros pasamos la cuarentena acá. Estuvimos varados en Embalse. Se me viene información a la mente. Puede ser una porque en aquellos tiempos, allá en el cerro del Santo Porres, que estaba la campana. La gruta de San Martín de Porres. Claro, vos golpeabas, había una campana que decía, si vos golpeabas una vez, te enamorabas, si golpeabas 2 veces, volvías a Embalse. Nosotros golpeamos la campana y volvimos. Y la otra, no me acuerdo cuál es. La otra tal vez sea porque nosotros sellamos nuestro amor con Embalse, gurisa, no con un candado, sino con 2. ¿Por qué por 2? Porque el primero fue vandalizado. ¿Lo vieron eso, amigos? Tenemos un romance nosotros. El año pasado, el segundo candado, pues el primero se lo chorearon. Así que si lo vieron, pónganlo en los comentarios ahí, así vemos quién ¡devolvelo! ¿Quién vio ese video el año pasado? Nosotros habíamos salido de viaje hacía unos 15 días cuando llegamos acá en Embalse a visitar a Gastoncito, amigo de Juan, y se decreta la cuarentena. Ahí quedamos varados del otro lado, más para ese lado que es en el barrio Casitas, en donde estuvimos 4 meses estacionados en la puerta de la casa de Gastoncito y Flor. Después de eso pasamos a hacer el voluntariado en Casitas de Norma, donde estuvimos durante meses también trabajando a cambio del hospedaje. Si bien nosotros no podíamos salir de Embalse, sí podíamos venir caminando hasta el lago, se podían hacer caminatas a diferentes lugares. Y miren lo que es esto, ¿no? Que tenemos el lago, los cerros, además tenemos
ríos, gruta, hay de todo, hay mucho paisaje para hacer, entonces nos permitió también hacer mucho contenido y mostrarlo en YouTube y que también el canal de YouTube empezara a crecer. No solamente que el canal de YouTube creciera, sino que también Embalse sea conocido por un montón de argentinos que no tenían ni idea que existía y hasta personas de afuera de Argentina porque nos empezaron a ver desde todas partes de América. Facturitas, qué rico. Al lado del lago, como Dios manda para merendar. Qué ricas las facturitas, cómo se extraña esto cuando uno está afuera de la Argentina. Y la segunda vez que nosotros vinimos acá a Embalse fue en el 2023, que vinimos con la Merche y tuvimos la suerte de que vinieron mis papás, mi hermano, mi mamá, mis sobrinos. La pasamos re bien porque pudimos recorrer todo y justamente aprovechar que Embalse tiene tantas cosas lindas y tanto, pero tanto para recorrer. Yo recuerdo ya que en el 2023 nos llamó la atención la cantidad de motorhomes que había en Embalse, porque obviamente nosotros habíamos estado en pandemia y cuando nos fuimos era cuando recién se podía empezar a circular y no habíamos visto tanto. Sí, algunos de fin de semana, pero no tanta cantidad instalados en el lago. Y el año pasado, cuando vinimos en el 2025, ahí sí que vimos un cambio total porque la cantidad de gente era mucho más, los cambios en Embalse, como por ejemplo eso que estamos viendo ahí, que es un parque acuático. También después hay unas canchas de vóley en arena que creo que andan por ahí atrás, que obviamente de acá no se van a ver. Se han puesto nuevas atracciones. Ha crecido muchísimo, pero muchísimo. Y no solamente ha crecido muchísimo el turismo tradicional, también ha crecido muchísimo el turismo en motorhome, porque algo que nos sorprendió muchísimo el año pasado cuando vinimos es que cuando pasamos por la playa Saturno estaba colmado, pero colmado de motorhomes, buses muy grandes, colectivos grandes, casillas de arrastre, y eso la verdad que es muy llamativo porque no solamente ha crecido el turismo, sino que también ha crecido el turismo motorhome, que es algo que se está dando como nuevo, pero que se está dando mucho en nuestro país. Otro día vamos a ir, así vemos cómo está, que queda para ese lado, pero desde acá no se va a ver, para ver cómo está, si sigue habiendo cada vez más cantidad de motorhomes, o si está como estaba el año pasado, que ya habían un montón. Veremos, amigos, ya lo iremos a visitar. Pareció un amiguito que no anda jugando con pavadas, le gustan las cosas pesadas. No, yo no puedo creer. Un pedazo de madera que pesa 1 tonelada. ¿Algo más grande no había, amiguito? Tercer día de mural en Old Wolf. Ahí Juan está dándole todo el fondo. El color marroncito. Miren cómo ya le dejó el fondo aquí a la hamburguesa y también el fondo a la pinta. Y no solamente eso, sino que también hizo todos estos detalles de estos lúpulos de la cerveza artesanal. Todo por todos lados para que no quede nada sin diseño, no quede ni un pequeño espacio sin arte. Ya le dio todo el fondo y ahora comienza el último proceso, el delineado. Mira esa cara. Vos podés, hermoso, vos podés. Vamos a decir que terminaste. Le damos final a esta gira 2026 que le vamos a poner el nombre de la gira La Brocha, se va a llamar. La brocha, tremendo. No lo puedo creer, Luisa, casi 15 días de gira
Tremendo. 2 provincias, 3 murales. Casi sin descanso, hermoso. Casi sin descanso, durmiendo de noche. Que no sé ni en qué año estamos. Durmiendo de noche, a veces, durmiendo de día en otros momentos, al principio de la gira. Pero siempre los dos acá, nosotros juntos. Juntitos, hermoso. ¿Lo muestro? ¿Lo muestro? Mostrá, mirá. ¡Chan, con ustedes! Esto sí que le cambia la cara a Old Wolf. Miren cómo se ve desde afuera. Ahora sí, esta es una señora hamburguesería. Qué genio, Gaby y su compañera que vuelven a confiar en mi arte porque no sé, creo que es el 4º laburo que ya le hago. Éxitos para ellos y éxito para nosotros. Miren los motorhomes, ¿eh? Qué cantidad, es impresionante. Mira ahí otro motorhomecito. Oh, y este. Qué lindo. Vinimos a visitar esta playa en donde estacionan los motorhomes y ya me está sorprendiendo algo, que hay un cambio tremendo, miren. Una garita y una barrera. Atención. ¿Qué dice? En la garita no hay nadie, pero dice atención, ordenanza, motorhome y tráiler. Bueno, qué sorpresa esto. Sector habilitado para motorhome, punto de provisión de agua, descarga de aguas grises, descarga de aguas negras. Esto es así, comodidad para vos, cuidado para el ambiente. Allá hay casillas de arrastre, pero también hay carpas, veo. ¡Wow! Motorhomes más grandes, más chicos, colectivos gigantes, wow, casillas de arrastre, carpas. Ah, para allá hay más todavía. ¡Oh! Miren la cantidad que hay de colectivos, motorhomes, casillas de arrastre, vehículos en general. No, qué bárbaro. Acá me estaban contando que durante un tiempito estuvieron cobrando, o sea que la garita funcionaba como para cobrarle a las personas que iban a pasar la noche, a razón de unos 15.000 pesos estaba viendo que les cobraban, y que hay algún lugar para la descarga de aguas grises y negras que no estaría encontrando en este momento, pero es impresionante la cantidad de motorhomes que hay. ¡Wow! Me sorprende un montón. Y es muy grande el espacio. Miren cómo hasta allá, en esta peninsulita, hay todavía vehículos y hasta buses, colectivos grandes estacionados. No sé bien qué fue lo que pasó, que en algún momento se cobró y ahora la garita está fuera de funcionamiento. Como vieron, tenía hasta tela de araña. Así que no sé, pero vi varias noticias en donde pasaron diferentes cosas con respecto a los motorhomes. En el 2024 lo que había visto es que había algunos requisitos como para ingresar, que los motorhomes tenían que tener cierta autonomía, descarga de aguas grises incorporada en su vehículo, paneles solares. Ahora busqué y vi otra noticia en donde acá mismo estaban desalojando tanto a los motorhomes como a las casillas de arrastre, porque justamente estaban haciendo uso permanente
del espacio público, o sea, se quedaban por un montón de tiempo, no había rotación. Operativo por parte de la gente del DUAR, de la Municipalidad, de la Policía de la Provincia de Córdoba, Prefectura Naval están trabajando aquí en este lugar, resolución judicial previa para notificar a quienes están aquí con colectivos, a quienes están con motorhomes. Busca básicamente ordenar una cuestión que es un problema que estas zonas del lago de embalse tienen. Las playas de embalse, las costas de embalse deben ser de acceso público. Después aparentemente se empezó a cobrar y ahora parece que nadie está cobrando, que la garita está ahí solamente y los motorhomes están pudiendo estacionar porque miren la cantidad que hay, qué bárbaro. Estaba pensando cuántos videos debemos tener de acá de embalse. Solamente de embalse deben haber unos 35, 40 videos solo de embalse. No estoy hablando del Valle de Calamuchita, solamente de esta localidad. Y cómo no van a haber tantos videos si es tan hermoso. Miren a dónde llegamos. Este es el río Calamuchita, uno de los ríos más caudalosos de aquí, y vierte sus aguas en el embalse Ministro Pristarini. O sea, el embalse en realidad lo que hace es controlar el caudal de este río. Y esta es una de las tantas bellezas de aquí que hemos filmado en alguno de los videos o en varios videos. Hay algo que también siempre repito, independientemente del país en donde estemos, y es que nosotros como viajeros en motorhome tenemos que tener ciertos cuidados cuando llegamos a algún lugar, porque no podemos llegar e instalarnos un mes o más tiempo en el lugar, porque imagínense que todos tenemos que tener la posibilidad de llegar y estar en ese lugar. Y si nos vamos todos y nos instalamos un mes, entonces las personas que vienen no van a tener lugar para estar, no van a poder tener espacio, por un lado. Por otro lado, obviamente, la basura, no arrojar residuos, no dejar las bolsas de basura, que a veces lo veo en los viajeros y me ha tocado hasta a mí misma levantarlos. Juntan todo en una bolsa de basura, pero dejan la basura ahí. Eso tampoco lo tenemos que hacer, hay que tener mucho cuidado con eso. Ni hablar de descargar aguas negras o grises, eso no hay que hacerlo jamás, hay lugares para hacer eso. Y otra cosa es hacer esas comunidades o dejar colgada la ropa. Todas esas cosas incomodan a los vecinos, afectan a las personas que también visitan el lugar y tienen el mismo derecho que nosotros de poder estar, visitar y hacer uso del espacio público, porque en definitiva es eso, es un espacio público y esas cosas son cosas que yo siempre repito, pero si nosotros no las respetamos es cuando ahí empezamos a tener problemas como comunidad motorjonera. Hace poquito estuvimos en Tandil y les mostré que habían carteles de prohibido los motorhomes en todo lo que era el Perilago. Después también nosotros hace años estuvimos en las grutas y también les mostré los cartelitos en donde estaban prohibidos los motorhomes. En la Patagonia Argentina, en el lago Lácar, hay un playón que fue muy famoso para los motorhomes y también se prohibieron los motorhomes ahí. Cuando estuvimos en el Cafayate también había cartelito de prohibidos motorhomes y en cuantos otros lugares que ni tenemos idea nosotros y deben estar prohibidos los motorhomes. Si ustedes saben, pónganlo acá abajo en los comentarios, así lo podemos ver todos. Obviamente, lugares a los que hayan ido y les conste, porque muchas veces la gente dice, se rumorea que en tal lugar están prohibidos los motorhomes, pero uno va y no. Entonces, los lugares que a ustedes les conste, pónganlo abajo, así también lo podemos ver todos, porque deben ser muchos, pero muchos los lugares y cada vez más en los que están prohibidos los motorhomes. Después de todo lo que vimos y de todo lo que venimos viviendo, creo que es muy importante tomar conciencia de algo y decirlo, que viajar también es una responsabilidad.
no es solamente disfrutar un paisaje hermoso, la libertad, estacionar y despertarte al lado del lago. Es muy importante cuidar el lugar al que llegamos y respetar a quienes viven ahí durante todo el año. Porque cuando a un lugar que es público se llena, o de un campamento permanente, o de basura, o de falta de respeto, no solamente se está perjudicando al lugar al que uno llega, sino que nos estamos perjudicando entre todos. Y aunque incomode decirlo, muchas veces por el comportamiento de unos pocos terminamos perjudicados todos. Qué loco que antes se podía estacionar en el lago, uno podía pasar la noche con el motorhome y estaba todo bien, pero bueno, ahora llegó hasta prohibirse acampar con el motorhome en lugares públicos. No sé qué es lo que va a pasar porque bueno, en este momento hay restricciones. Debido a todo lo que ha pasado, hay restricciones y solamente se puede estacionar o acampar en el motorhome en este lugar, en esta playa con esta garita, y es el único lugar en todo Embalse en donde uno lo puede hacer y está permitido. Y después de todo esto que estamos viendo de lo que ha pasado con los motorhomes acá en Embalse, por ejemplo, su crecimiento, su prohibición, ahora su restricción, creo que es urgente que empecemos a ser conscientes de la responsabilidad que tenemos como viajeros, a comportarnos como corresponde, porque si no va a llegar un momento en donde vamos a estar prohibidos en todos lados o solamente vamos a poder estacionar y pasar la noche en lugares privados o pagos, y ahí es cuando se va a perder la esencia de esa libertad que uno busca en poder dormir con su motorhome en el medio de la naturaleza. Así que díganme ustedes qué opinan de todo esto que les fui mostrando en este video, y con la vista del lago más grande de la provincia de Córdoba le voy a mandar un flor de saludo a Jorge Stanley. Gracias por mirar el video, ni bien se publica, y dejar un mensajito ni bien se publica, que eso nos ayuda un montón. Si vos querés participar del flor de saludo, deja ya mismo un mensaje abajo de este video de YouTube y fíjate que estés suscripto a Rodando hacia la Libertad, porque es para nuestros suscriptores. Gracias a cada uno de ustedes por llegar hasta el final del video y por ver las publicidades por lo menos unos 30 segundos, que es lo que me permite seguir trabajando de subir este contenido de YouTube. Nos vamos a ver muy pronto en el próximo video. Gracias, nos vemos. ¡Los queremos! ¡A la ruta! Tu liberación.